Los invitamos esta tarde a las 6 para que estén con nosotros en la Hora de la Verdad Digital. La tarde en la Hora de la Verdad, por YouTube y por Facebook, donde comentaremos, entre otras cosas, cómo la Corte Suprema de Justicia considera personaje muy peligroso al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y entonces lo mantiene en una cárcel, o con la casa inexplicable. Cárcel. La de la Corte, ¿no? Inexplicable. Bueno, respuesta la de la Corte, y además, doctor Fernando, cuando yo leía el auto de la Corte sobre la solicitud de libertad que hacía el gobernador de Antioquia, recordaba que esa fue la misma Corte que no le paró muchas bolas al asunto de Santrich y lo dejó escapar, las cosas como son. Esa misma Corte no consideró tan peligroso a Santrich como sí considera peligroso al gobernador de Antioquia. Eso es inaudito, eso es inaudito. Eso es simplemente produciendo un efecto político, porque a nadie se le puede ocurrir que Aníbal Gaviria sea peligroso para la sociedad colombiana o que quiera eludir los resultados de un proceso, sino que lo que quiere es enfrentarlo. Hay que mantenerlo prisionero y hay que mantener a Antioquia en un statu quo, porque este es un atentado contra Antioquia. La Corte Suprema está atentando contra Antioquia. Hay que decirlo. Tener Antioquia en una situación de interinidad es atentar contra sus intereses. El gobernador Aníbal Gaviria estaba desempeñando una excelente tarea en Antioquia para contener el coronavirus y para contener a los violentos y para darle a Antioquia una posibilidad de desarrollo. No fue nuestro candidato a la gobernación, eso está clarísimo. Hubiéramos querido otro gobernador, pero tenemos que reconocer que ese estaba desempeñando una tarea y estaba garantizando la estabilidad de los antioqueños. Lo estaba haciendo bien, sin lugar a dudas. ¿Y cuál es el delito cometido por Aníbal Gaviria? ¿Dónde está? En ninguna parte. Pero la Corte Suprema quiere conspirar contra Antioquia y causar un problema de los 1000 demonios de naturaleza política, porque no tenemos una Corte de Justicia, sino una Corte de políticos haciendo política con la toga y el birrete. Qué grave para la nación. Pero esto viene de la Constitución del año 91 y del Consejo Superior de la Judicatura, y de entregarle el Consejo Superior de la Judicatura, que es entregarle la justicia a los políticos que eligen a los llamados magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. De ahí viene esta desgracia. La desgracia de tener una justicia politizada, absolutamente politizada, como tenemos una Corte Constitucional de políticos más que mediocres, de tercera condición intelectual, de ninguna condición ni ninguna dignidad jurídica, no saben de la misa a la media, pero son santistas. Y entonces, como santistas, tienen al país en ascuas, impiden la fumigación con glifosato, impiden y se oponen al fracking, impiden y se oponen al desarrollo del país, condenándonos a un atraso, a un subdesarrollo para los próximos 100 años. Bueno, esa es la situación, pero queremos denunciarla, invitándolas esta tarde a que nos acompañen a las 6, porque hablaremos del supuesto delito contra Aníbal Gaviria. Además, es que, ¿de qué se acusa a Aníbal Gaviria? De un contrato supuestamente mal celebrado para construir una carretera excelente, una carretera que ha sido bendecida por todos los antioqueños, que costó lo mismo que estaba previsto en los pliegos de condiciones, y que no puede decirse que Aníbal Gaviria se haya metido un peso al bolsillo y por eso está acusado y por eso está en la cárcel. No, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Aquí hay que repetir 1000 veces el hasta cuándo, Catilina. Tendremos que hablar en un día, y será muy pronto, tal vez mañana, de ese famoso discurso de Cicerón, para que empecemos nosotros, para que aprendamos a decirle a los violentos, a los sinvergüenzas, a los políticos que quieren destruir este país, a los que siguen a Juan Manuel Santos, a ese sujeto que se robó unas elecciones y que destruyó la nación entera, y a los amigos de Juan Manuel Santos, a los amigos políticos que quieren acabar con Colombia. ¿Hasta cuándo abusaréis de nuestra paciencia? Pusieron el derecho al servicio de la política y el derecho olvidó que debía perseguir a los delincuentes. Y por eso entonces usted ve a Santrich en libertad y a Aníbal Gaviria confinado en su domiciliaria por cuenta de una decisión de la Corte. Bueno, Demar,
Y vamos, porque hay que repetirlo en al oído, usted lo dijo en sus noticias de la mañana, el aplazamiento del día sin IVA es abiertamente ilegal. Abiertamente ilegal. Explique por qué. Pues doctor Fernando, revisando el decreto 682 del 21 de mayo de 2020, ese decreto es un decreto legislativo que fue expedido al amparo de las facultades especiales que le otorga el estado de emergencia económico, social y ecológico al presidente Iván Duque. Revisando el decreto encontramos que los días que están excluidos de IVA o los días sin IVA estaban taxativos o están taxativos en el decreto. El 19 de junio, el 3 de julio, el 19 de julio. En ese orden de ideas no veo uno posible de ninguna manera, ni legal ni constitucionalmente, que a través de un trino, que fue lo que expidió el presidente de la República ayer a la madrugada, pueda remover, derogar el mismo decreto que él envió. Trino no mata decreto. No, imagínese usted. No es que seamos partidarios de que el día sin IVA sea el 19, no, ese no es el tema. El tema es que está en la ley, y la ley hay que respetarla. Hasta por el doctor Iván Duque hay que respetar la ley. Cometieron en el gobierno un inmenso error, y es haber dejado precisamente, como dice Demar, los días específicamente establecidos. Habrían podido, sí, decretar que durante un año calendario se iban a hacer 3 días sin IVA y que el gobierno reglamentaría cuáles serían y cómo se harían. Eso habría sido distinto. Pero se anticiparon, y ahí sí, como dicen por ahí, de culiprontos dejaron establecidos los días inamovibles, y ahora pues literalmente no hay cómo moverlos. Bueno, pues, a través de otro estado, ¿no? De otro estado. ¿Cómo así? Le queda al presidente Iván Duque y a su gobierno la posibilidad de decretar un estado más. Una norma superior, igual o superior, claro que sí. Claro, pero solamente lo puede hacer a través de un estado de emergencia nuevo, y no tiene cómo justificar un nuevo estado de emergencia en este momento. Hágame el favor, simplemente es que cometí una chambonada, entonces aquí va el estado de emergencia. Pues, no lo puede decir. No tiene cómo, porque es para hechos sobrevivientes, y pues el día sin IVA se lo inventaron ellos mismos. Uno se pregunta, por Dios, si un alumno mío de primero de Derecho hubiera cometido esta estupidez, le habría puesto 20 sobre 100. Y mis alumnos saben que estoy hablando en serio. O 30. Esto no hay derecho. Con un trino no se puede derogar un decreto legislativo. Y el decreto legislativo. Los asesores de Palacio, ¿no? Tantos asesores que hay, tanta cosa. ¿Dónde están los abogados de Palacio? ¿Dónde está la directora jurídica que estaba aspirando a qué? ¿A procuradora o a la Corte Constitucional? Pues será por estar aspirando a otros cargos, no se dio cuenta del lío en el que se metió el gobierno nacional ahora para tratar de desmontar esto. A mí me parece que será imposible desmontar. Y hay que darle aplicación. No hay tiempo, Sergio, no hay tiempo, es imposible. Día sin IVA es el 19 de julio por mandato de la ley. Y el presidente Iván Duque no tiene poder con un trino para derogar un decreto legislativo, tan sencillo como eso. Vamos a ver si la doctora Clara María González nos sorprende con alguna figura jurídica que hemos estudiado desde anoche para ver si existe, porque algunos han dicho, pero es que ¿por qué atacan al gobierno ustedes hoy con el cuento del IVA? No, perdón, no es un ataque al gobierno, es un análisis jurídico riguroso de una norma que existe y que el presidente a través de un trino claramente no puede derogar. Y además lamentamos que esto sea así, lo lamentamos, pero los chambones que escribieron el decreto legislativo nos pusieron una camisa de fuerza. ¿Y qué le vamos a hacer? Eso no es ataque al gobierno, señores, eso es simplemente recordar el respeto a la ley. Dice que esto es un Estado de Derecho. Bueno, muy bien, entonces a respetar las leyes. El día sin IVA es el 19 de julio por mandato de la ley. Y se pospone por un trino del presidente de la República. No puede ser, jurídicamente no puede ser, una chambonada infinita de Palacio. Pero pues las chambonadas se pagan. Yo no recuerdo una chambonada de ese tamaño en mucho tiempo. Es que esto solamente podría el Congreso de la República, a través de una nueva ley, modificarlo, que obviamente pues no es posible por los tiempos que esto requiere, o el gobierno nacional a través de un nuevo estado de emergencia con un nuevo decreto legislativo, no con un decreto ordinario.
Y vean ustedes, esta es la segunda vez que le ocurre al presidente. Decir, no es un decreto reglamentario que dicte solo el presidente con su ministro, no. Es un decreto con fuerza de ley. Eso es una ley en sentido material, que solamente depende de la Constitución. Todas las normas de inferior jerarquía son impotentes ante un decreto legislativo. Saquen otro. ¿A qué horas? ¿Con qué tiempo? ¿De qué manera? ¿Cómo justifican? No, ¿cómo justifican el estado de emergencia? No tienen cómo justificar un estado de emergencia. Teniendo en cuenta que hemos cometido una gran chambonada, le damos facultad al presidente de la República para que decrete el decreto, para que derogue el decreto que él mismo dictó. No. Es decir, eso como oso, como ridículo, monumental, no lo conocí. Monumental. Bueno, pues esta es la segunda vez que ocurre. Recuerden ustedes, el presidente también en una locución, en un espacio en los que se refería y hablaba con los medios de comunicación, resolvía también decir que si había o si había lugar, aplicaría la cadena perpetua a los presuntos abusadores de una menor indígena hace menos de un mes. Y todo el mundo le fue encima esta vez porque la ley, el acto legislativo no estaba promulgado y la ley no existe y seguramente pasará más de un año para que eso pueda ocurrir y sea aplicable la cadena perpetua. Bueno. Esa fue otra chambonada, pero es que esta sí pues es absolutamente monumental. Bueno, y entonces ahora tenemos, porque esta es la justicia colombiana, a un presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Luis Quirós, hablando de la ratificación de cárcel para el gobernador de Antioquia. Señor Quirós, esto es un atentado de una mayoría probablemente costeña, porque a esto le están dando tintes regionales y políticos en contra del departamento de Antioquia. Vaya a sostener usted allá donde está hablando por radio, porque ustedes fueron unos radiodifusores. Ustedes dejaron el ejercicio de la justicia y se dedicaron a hacer política. Vaya, explíquenles por qué Aníbal Gaviria es peligroso para la sociedad colombiana. Sí, es sorprendente, ¿no? Es que la Corte Suprema, y eso es cierto, doctor Londoño, se volvieron radiodifusores. En vez de atenerse a los autos, a las sentencias, se la pasan todo el día, bueno, en la Corte Suprema y en las otras cortes, ¿no? Y en la Constitucional, claro. Creo que pasan más tiempo al aire que trabajando en sus despachos. Bueno, y siguen hablando del edificio Acuarela. A mí me da es como risa, por Dios. Entonces, que el error fue del Ministerio de Cultura. El error fue de todos los que permitieron montar semejante esperpento al lado de una joya histórica del valor del castillo de San Felipe de Barajas. Y entonces hicieron ese edificio, lo tienen que tumbar. Empezando por la curaduría, ahí, sí, se violaron todas las normas posibles frente a ese tema. Todas las imaginables, es que pasan unas cosas en Colombia, por Dios. Pasan en Colombia unas cosas. Entonces, los médicos vuelven a explicarle ahora a Claudia López por qué tiene que cerrar la ciudad. Y Claudia López dice que no, que es mejor cerrarla por partes, porque desde el punto de vista ¿qué? ¿Desde el punto de vista de qué? Ella y su grupo científico pero está dando un que giro, el virus ¿no? se comporta de manera muy diferente en una localidad que en otra. Entonces, bajo esa premisa, que ya se les expliqué, ustedes querían saber por qué, ya les expliqué, porque el virus se comporta diferente en un lugar o en otro. Depende de la localidad, el virus toma unos aspectos distintos. Entonces, bajo esa premisa, ella y ese conocimiento científico que le han asesorado, ella toma esa decisión. Pero como lo dice Sergio, ha ido tomando giros y ya se está evaluando la posibilidad de una cuarentena obligatoria en Bogotá en cualquier momento. Escribió Nayib López anoche en Twitter: todas las asociaciones médicas con razón insisten en hacer cuarentena general. Acordamos monitorear estos días y reunirnos el martes con ellos y con el ministro de Salud para evaluar. Y es que ayer, hay que decirlo, en Bogotá fallecieron 73 personas a causa del COVID-19. Un avión chiquito, podríamos decir, ¿no, doctor Londoño? Que se dice fácil, ¿no? Pues un avión no tan chiquito. Los aviones que viajan a la nube en Manizales tienen 50 pasajeros. Aquí fueron 73. Avión y medio, sí. Avión y medio de personas muertas en Bogotá. Bueno, y hay que celebrar las ocurrencias, así sea de personajes que a uno
no le gustan. ¿Sabe lo que está diciendo Roy Barreras sobre las intervenciones del presidente Duque en la televisión? El programa diario de televisión del presidente mejoró. Ahora habla en inglés con subtítulos en español. Qué horror el líder de la oposición. Bueno, Roy Barreras le está ganando el tiro a Gustavo Petro, que se consideraba líder de la oposición. Roy Barreras, sin lugar a dudas, es el gran líder de la oposición al gobierno Duque. Bueno, y les cuento a propósito de Roy Barreras que ya ha habido un par de reuniones muy importantes de alto nivel, de alto vuelo político, a través de estas plataformas virtuales, con personajes como Lucho Garzón, ¿recuerdan? El exalcalde de Bogotá, ex ministro presidencial de Santos. Tan buen alcalde que fue, ¿no? De Lucho Garzón, de Juan Fernando Cristo, también exministro de Juan Manuel Santos, de Amílcar Acosta, también exministro de Juan Manuel Santos, de Yesid Reyes, entre otros personajes buscando hacer una especie de tercera vía, ¿no? Obviamente, no hay peligro, ni con Uribe, pero tampoco con Petro. Entonces nos estamos preguntando si esa tercera vía incluirá en algún momento al señor exgobernador y exalcalde de Antioquia, a Fajardo, hablando de Sergio Fajardo. Y ya están trabajando en eso, están diciendo que hay que dejar a un lado las vanidades de querer figurar todo el tiempo y lograr sacar a un gran candidato que derrote tanto a las posturas de Uribe como a las posturas de Gustavo Petro. No, pues con Amílcar Acosta y con estos con Lucho Garzón, liberales y con Juan Fernando Cristo, Samper, ¿no? Samper en toda su extensión. Samper, Juan Fernando Cristo era el hombre del comité de agenda de Samper cuando se robaron las elecciones con la plata de los narcotraficantes. Y eso está probado, eso no es un cuento, eso está probado. Ahí está en mi libro La parábola del elefante, todo explicado. Y entonces Juan Fernando Cristo vuelve a la carga. Y el ministro Yesid Reyes, ¿y quién más? Amílcar Acosta, Yesid Reyes, Juan Fernando Cristo y Lucho Garzón. Y Lucho Garzón, ¿cómo le parece? Lucho Garzón ya no va a tener mucho tiempo para eso, porque ahora va a estar en Semana Televisión en vivo por las mañanas con Vicky Dávila. Y bueno, ahí están montando todo un nuevo programa, un nuevo formato. Bueno, muy bien. Y entonces ahora el procurador la carga contra el gobernador de Amazonas para pedirle explicación por el uso de la plata para insumos médicos. Esto en Colombia no tiene límite, no tiene límite. Yo no sé si el gobernador del Amazonas sea culpable o sea inocente, pero en todo caso, todos los días amanecemos con un escándalo de corrupción. Y una pregunta muy importante que nos estamos haciendo: ¿en qué va a quedar el marco fiscal de mediano plazo? ¿O es que ya no existe el marco fiscal? Se acabó. El coronavirus está acabando con todo. ¿Les parece que hablemos del tema? Claro, por supuesto. El tema fiscal, que además va a estar muy alimentado por el día sin IVA del próximo domingo, que ese no se corre. Dios mío. Ay, no recuerdo esa amargura. Ay. Pero me preocupa que el presidente admitió que el día sin IVA de este domingo o el que viene no sería igual a los anteriores porque pues habrá imposibilidad de movilidad, según el presidente. Entonces, por esa razón. Por internet. Yo estoy listo ya para hacer mi fila virtual. Muy bien. Me volvieron las esperanzas. ¿Otra vez? Muy bien. Entonces, marco fiscal de mediano plazo.